¿qué tal? Muy buenos días. Otro programa más de No Culpes. En esta ocasión, emisión especial. Estamos dentro de las 24 horas. Obviamente queremos compartir con vos mucha información. Hablar de ciertas enfermedades hoy sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. La leucemia, por ejemplo, es uno de esos casos. Recién lo comentábamos con las chicas y tiene que ver con lo ocurrido con Wanda Nara, pero esto solamente es un disparador. A partir de esto es que nosotros con la producción decidimos, obviamente, hablar de este tema, darle un poco de luz y sobre todo derribar mitos que están sumamente arraigados en nuestra cultura. ¿Qué es la leucemia? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los mitos? ¿Es todo lo que se dice o no? Vamos a hablar obviamente con una de las profesionales que está presente hoy aquí para poder hablar justamente sobre todas estas dudas, pero también tenemos un testimonio. Vamos a abrir panel para ya presentarlas y por supuesto agradecerles, ¿no? Que estén presentes hoy aquí, 7 de la mañana, tempranito, muchas gracias. Tengo a Graciela Salinas, médica hematóloga, directora de Resus Hematología Clínica. Buenos días. Encantada, buenos días. Muchas gracias por hacerte presente, Graciela. Es un gusto. No, por favor. También tenemos a Adriana Gómez Pagnota. ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? Muy sí. bien. Bueno, abogada y contadora, paciente justamente de Graciela y quien nos va a brindar su testimonio. Vamos a tener también con nosotros en un ratito nada más a una psicóloga acompañándonos. Pero yo decía esto al principio, ¿no, Graciela? Empezar con lo básico. Se dice tanto, ¿no?, sobre esta enfermedad. ¿Qué es la leucemia? ¿Cómo afecta a nuestro organismo, Graciela? Bueno, hablar de leucemia es un tema muy amplio porque no hay una leucemia, sino que hay varios tipos de leucemias. Desde el punto de vista origen, la leucemia se origina en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, en una célula llamada célula hematopoyética o célula madre, que es el origen de todos los elementos de la sangre. Por un disparador, le diría, la mayoría de las veces desconocido, esa célula se vuelve maligna. Y cuando se vuelve maligna aparece la leucemia. Pero esa leucemia puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando es aguda, significa que ese disparador que llevó a que se produzca la leucemia hace que la evolución sea muy rápida. Tan rápida que, por eso se llama aguda, que se manifiesta desde que se produce la alteración en la médula ósea hasta que aparecen los síntomas, desde días a un mes. Mientras que en la crónica va en forma solapada, a veces puede ser un hallazgo en un hemograma de casualidad que se está haciendo una persona, o puede dar síntomas ya con el tiempo, depende del tipo de leucemia crónica que exista. Dentro de las leucemias agudas, sí, hay también varios tipos de leucemias agudas. La más frecuente, la linfoblástica, que afecta a los chicos, después la mieloide aguda, que es la que afecta más a los grandes, y hay una que lamentablemente se llama mixta, que puede dar a cualquier edad y es la de peor pronóstico. Y en el caso de las crónicas, también hay dos grupos de leucemias crónicas, que es linfoide crónica o linfática crónica y la otra mieloide crónica. Y no le voy a seguir hablando de los subgrupos porque ya sería mucho de especialidad, pero diríamos que eso sería a grandes rasgos los tipos de leucemias. O sea que son muchos. Exactamente. Es como que se van ramificando, ¿no? Cada una. Exacto, y cada uno tiene su manifestación. Por eso yo no le puedo hablar de cada una de ellas porque tendría que darle una clase, tener un gráfico, pero sería interesante que usted me vaya haciendo todas las preguntas para que darle, diríamos, los signos de alerta o de alarma para que una persona haga la consulta en tiempo y forma. Porque me ha pasado en la experiencia con gente profesional, o sea, que teóricamente tiene conocimiento o algo de conocimiento, que ha llegado a la consulta ya prácticamente en fase terminal, o sea, que venía teniendo los síntomas o los signos, por ejemplo, tener hematomas o moretones espontáneos, o sangrar las encías en forma espontánea, o tener hemorragia de la nariz, o manchitas en la piel. Eso significa que las plaquetas están muy bajas, y no hacer la consulta, bueno, lo dejo pasar, y cuando llegó la consulta, prácticamente ya avanzó. no podíamos hacer nada. Exacto. No podíamos hacer nada porque
Ya, más que avanzada, no, la leucemia no hay No hay leucemias eso avanzadas, está bueno aclararlo. no hay leucemias avanzadas, leucemia localizada, no. No. ¿Es Digamos, potencialmente mortal? ¿Se puede decir eso? la leucemia aguda, todas las leucemias agudas son potencialmente mortales. Ujú. Todas las agudas, todas. Por eso depende de la rapidez con la que uno hace el diagnóstico, tome las medidas adecuadas de soporte, que se le llama, significa Sí. si le falta plaqueta, le damos plaquetas, si le falta glóbulos rojos, le damos transfusión de glóbulos rojos y comenzar rápidamente el tratamiento previo a hacer el diagnóstico, lógicamente. Y te voy a hacer una pregunta, Graciela, Sí. pero antes voy a presentar, que ya la tenemos con nosotros a través de Zoom, también le agradecemos que esté presente, a Mariana Muñoz, psicóloga. Buen día, Mariana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, te agradecemos, como le agradecimos aquí a las chicas, que te hayas hecho presente y hecho el tiempo también para que puedas compartir con nosotras. Un gusto. Me encanta. Te dejamos prácticamente en línea, Mariana. Vamos a ir hablando con todas, Bien. pero por supuesto que vos también podés aportar cuando así lo creas conveniente, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, Graciela, estábamos hablando de que no se podía básicamente catalogar esta enfermedad con avanzada, no avanzada, de que todas las agudas eran potencialmente mortales. Sí. Y vos mencionabas algo al principio que me quedó haciendo ruido en la cabeza, que es esto de los síntomas o de los no síntomas. ¿Cuáles, digo, son las señales de alarma entonces que uno podría decir, tengo que ir al médico, esto ya no es normal? Por ejemplo, vuelvo a aclarar, Sí. los síntomas y los signos. ¿Qué significa síntomas? Síntomas significa lo que el paciente siente, Bien. manifiesta. Signos es lo que el médico encuentra, ya sea al revisarlo Sí. o en un análisis o en un examen. Eso sería la diferencia. Pero la clínica de una leucemia aguda es diferente a la de una crónica. ¿En Lo qué se que- diferencian? Justamente, en la aguda los síntomas son mucho más rápidos y se puede manifestar si faltan plaquetas, porque cuando la leucemia aguda, se va produciendo, no permite la producción de plaquetas que sirven para coagulación de la sangre. Entonces aparecen las hemorragias espontáneas, Ujú. los moretones, como yo le comenté, el sangramiento de nariz, de encías. Si la mujer menstrua, lo está haciendo en forma más abundante y más prolongada de lo habitual, orinar sangre, que se llama hematuria. Todo eso es síntomas de alerta urgente. No es que tengamos que estar esperando una Bien. semana, ya se me va a pasar, etcétera. También se bajan los glóbulos blancos, entonces aparece la fiebre, las infecciones. Ujú. Entonces, una infección que no evoluciona en forma normal, inmediatamente ya no depende del paciente, depende del médico que lo asista. Lamentablemente lo vemos con frecuencia, lo tengo que decir, la Sí. realidad, que son pacientes que consultan porque están con un cuadro respiratorio o un cuadro de piel que no evoluciona normalmente y le dan antibióticos y no evoluciona, va de mal en peor y nunca le pidieron un hemograma. Y cuando le pidieron el hemograma, el paciente ya está muy crítico. Ujú. Entonces, ahí será que uno hace la especialidad de hematología, yo te digo, todo lo soluciono con un hemograma, es orientador. Entonces, si una infección no evoluciona como corresponde, inmediatamente pidan un debe. hemograma. Entonces ahí uno va a ver cómo están los glóbulos blancos, cómo están las plaquetas y cómo están los glóbulos rojos. También hay pacientes que se manifiestan con anemia. ¿Cómo Ujú. la anemia se manifiesta? En la aguda estoy hablando, Sí, sí. con mucho cansancio, mareo, desmayos, que la presión, si antes eran hipertensos, se vuelven hipotensos o están hipotensos permanentemente. Eso, trastornos de conciencia, de concentración, por falta de oxígeno en el cerebro, porque esa es la función de los glóbulos rojos. Bueno, todo eso lleva a que no tengamos que estar esperando. Lo ideal sería que cuando nosotros no nos sintamos bien, independientemente de las leucemias, por favor, consultemos Total. al médico. Totalmente. Ajá. Ya vamos a continuar con Graciela hablando Ujú. un poco más en profundidad desde este abordaje, si se quiere, científico, ¿no? Desde la ciencia, un poco más sobre la leucemia. Sí, Bien, Graciela. esto es leucemia aguda. Leucemia aguda. Siempre yo hablando de leucemia aguda, que es, diríamos, donde tenemos que actuar en forma inmediata. Inmediata. Inmediata es una urgencia. Lo urgente Es sería. una urgencia hematológica. lo Y que se llama. crónica, para que quede claro entonces. La crónica es solapada, quiere decir Solapada. que los signos y síntomas, recuerde que los signos era lo que el médico encontraba Y o síntomas encontraba, lo que siente el lo que paciente. sentía el paciente es muchísimo más lento. Bien. Y me das pie entonces
para hablar con vos, Adriana, o iniciar, ¿no?, este testimonio de alguna manera. ¿Cómo fue en tu caso? Justamente, ¿qué sentiste? En realidad yo no sentí nada Ajá. específicamente, sino que bueno, yo doy clase en la universidad, en la de Cuyo, y cuando rendí el concurso y quedé en el preocupacional, es más, me dijeron que se iba a demorar mucho y me llamaron al otro día que fuera a buscar los estudios, que por favor los retirara, el hemograma y demás análisis clínicos, y bueno, cuando los busqué salían cuestiones que igual no entendía, Sí. así que ahí fui en realidad A terminé consulta. buscando a la doctora, pero no sabía específicamente qué era. Fue todo un proceso, Sí, ¿no? Fue un hallazgo. Un Como hallazgo, yo le dije a usted, puede ser en las crónicas a veces un hallazgo en un hemograma de rutina. claro. ¿La sorpresa fue grande, sí, en Adri? realidad, Te tuteo. sí, no, tranquila, sí. Sí, en realidad, bueno, me casé igual, pero me estaba por casar, me casé con mi marido. Ajá. Pero bueno, fue un shock para mí porque la verdad no, viste, me había recibido hace muy poco. Era como, tenía 24 años, empezar, viste, todo el esfuerzo, como Ujú. empezar a vivir otras cosas. Entonces, bueno, además era como una limitación poder ser madre, que eso en realidad era mi mayor preocupación. Tal vez otras personas tienen otras, yo me enfocaba mucho en eso. Entonces, ante los no, eso era lo que a mí más me afectaba en realidad. ¿Y qué hiciste o cómo tomaste entonces, digo, te afectó, ya lo contaste desde ese lado? Tuviste ya, ¿no?, de alguna manera el hallazgo. Te dijeron, bueno, es esto. Cuando ya tuviste la certeza, ¿qué hiciste? No, yo ¿Qué, traté qué, de qué seguir con mi herramientas vida. Bien, eso. Sí, tratar de seguir con mi vida. No sé, aferrarme a todo, o ¿A qué sea, te aferraste o a quién te aferraste? bueno, a mi marido, a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mis hermanos, mis amigas. Eso me ayudó un montón, que siempre estuvieron conmigo. Ujú. Eso. ¿Tuviste cambios de humor, Adri, en algún momento? O sea, por momentos, por ejemplo, de decir, hoy sí, hoy me levanto bien, vamos para adelante, y de repente otros días que decís, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? No, bueno, al principio igual era como que estaba más, en realidad iba hasta a ver a la doctora y me decía, no arréglese, Adriana, porque iba como más desganada, de Ajá. jogging, así como, no tenía muchas ganas, viste, como de, igual me levantaba siempre, ¿no? Pero había algo A que enfrentarlo. sí, o me vestía más, o sea, mi abuela me decía, ponete algo más lindo, y viste, como Ujú. eso, pero seguí con mi vida, digamos, traté de seguir trabajando, bueno, la naturalidad, de seguir con las cuestiones de los preparativos del casamiento y esas cosas. Bien. Mariana, bueno, Sí. estás escuchando, me imagino, ¿no?, parte de lo que es la historia de Adri. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué será que a los seres humanos, independientemente de una enfermedad puntual, nos cuesta tanto de alguna forma llamar a las cosas por su nombre y a su vez, ¿no?, enfrentarnos a esas emociones una vez que nos enteramos del diagnóstico? Mira, no sé si pasa con todas las enfermedades, me parece Sí. que puntualmente pasa con el cáncer, porque es una palabra que está muy relacionada con todo lo que es el sufrimiento, el Ujú. dolor, inconscientemente se lo relaciona con la muerte, a pesar de que hoy por hoy los avances que ha tenido la ciencia indican que un cáncer detectado a tiempo tiene muy buen pronóstico. Sin embargo, bueno, sigue todavía en el imaginario colectivo esta idea de me detectaron cáncer, me voy a morir, me detectaron cáncer, voy a sufrir, voy a tener deterioro físico, voy a tener dependencia hacia mi familia, voy a perder el trabajo. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico de esta clase, lo primero que el paciente hace es un duelo oncológico, se lo denomina, donde tiene que asumir esta idea bueno, sí, estoy enfermo, sí, mi vida por momentos va a cambiar, mis emociones también van a cambiar, porque tengo que empezar a enfrentarme al miedo, tengo que enfrentarme al dolor, tengo que enfrentarme a la angustia, tengo que enfrentarme al estrés. Eh, Son situaciones traumáticas donde depende mucho del estilo de afrontamiento del paciente el cómo va a poder hacerle frente a este diagnóstico, que no es un diagnóstico sencillo. Ayer leía un poco sobre el tema y en uno de los libros que estaba leyendo decía de que, bueno, que tenemos que tener muy en cuenta el cómo se presenta el paciente en cuanto a Ujú. su enfermedad, porque no es lo mismo decir tengo
una enfermedad a está la enfermedad o me siento enfermo. Eso habla mucho del bagaje emocional que se pone en juego al momento de relacionarse y de hacerse responsable de todo lo que uno va sintiendo. Entonces, eh, nada, son diagnósticos difíciles, cuesta mucho poderlos aceptar, pero bueno, afortunadamente tienen muy buen pronóstico algunos. Sí. Me gusta que utilizaste una palabra de cómo uno se presenta y también a la hora de vincularse con un otro, Mariana. Qué difícil también es para el entorno por ahí acompañar a una persona, ¿no? Que tenga cáncer, que tenga leucemia. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de acompañar al otro? ¿Qué se debe decir y qué no? Creo que lo más sano, tanto para el paciente como para los familiares, es nombrar a las cosas como corresponden. Ujú. Se suelen utilizar, veía la publicación de Wanda donde dice, bueno, al principio no la podía nombrar, después decía esa enfermedad y después le puse leucemia. Ujú. Em, Mientras mayor cantidad de información yo tengo, al igual que la familia, yo como paciente, ¿no? Y la familia como acompañante, mejores decisiones yo puedo empezar a tomar también en torno al tratamiento, en torno a todo lo que continúa. Entonces, el familiar simplemente tiene que ser el sostén, simplemente no, ¿no? Porque es una carga bastante grande, pero es poder ser el sostén emocional de ese paciente que por momentos va a poder por sí mismo y por otros va a sentir que cae, que emocionalmente no tiene la fuerza para seguir afrontando, y más cuando son tratamientos muy largos, muy desgastantes físicamente. La quimioterapia, la radioterapia, son tratamientos que inevitablemente influyen a nivel físico y vivir con dolor muchas veces resulta muy difícil. Ujú. ¿Cómo transitas vos cuando, por ejemplo, te tuteo también, No Graciela, hay problema. con respeto, por supuesto, cuando un paciente tal vez te pide que no decírselo, digamos, a quien lo acompaña o a los familiares, o al revés, ¿no? Quizás el familiar no decírselo a la paciente. ¿Cómo se actúa en estos casos o cuál es la opinión que vos tenés al respecto? Primero, la enfermedad del paciente. Ujú. Eso es la consigna. El resto, los familiares, los amigos, son los acompañantes, el soporte emocional, físico, económico que va a tener. Pero la enfermedad es del paciente y nosotros debemos respetar eso y yo particularmente se lo digo. La enfermedad es suya, vamos a compartirlo, lo vamos a ayudar. Al final, según los resultados, lo que fuera, pero la verdad siempre al paciente. Y él es el que va a tomar, o ella va a tomar la decisión del tratamiento. Depende si hay uno o dos tipos de tratamiento o lo que fuera, pero tiene la palabra final siempre el paciente. Con lo que decía Sí, la Mariana. Mariana, Ujú. perdón, Mariana, no cuando digamos, estoy de acuerdo, nombrar la enfermedad por su nombre, siempre. Tiene leucemia, tiene un linfoma, tiene un cáncer, tiene lo que sea, y en forma natural. Ya Mm. no lo tenemos como ese tabú de decir miedo, dolor, nada. ¿Por qué? Porque tenemos todo un equipo para que el paciente no sufra. Y eso es lo que se llama el soporte de tratamiento paliativo. Es Bien. decir, paliativo no significa que el paciente se va a morir, porque muchas veces lamentablemente dicen, le voy a hacer un tratamiento paliativo y no, o morfina, me voy a morir. No, vamos a aliviar los signos, los síntomas para hasta que el tratamiento X que le hemos dado dé resultado. Pero ese equipo es para que el paciente no sufra, tenga buena alimentación. La psicooncóloga es importantísimo esto. Ujú. eh, todo lo que es también el tratamiento complementario, porque no todo es medicamentos de quimio, tratamientos específicos para la enfermedad en cuestión. Los complementarios son, por ejemplo, ya está, hay toda una medicina complementaria que es la actividad física, la buena alimentación, el entretenimiento, que puede ser, depende de la personalidad de cada persona, hacer yoga, hacer teatro, musicoterapia. Como también Adriana lo dijo en su momento,
a mis pacientes les tengo prohibido que no se pinten, no se arreglen, tienen que estar todos impecables. Pero también hace que para que se sientan bien y se sientan... La actitud que uno le pone. Exactamente, la actitud, ¿cierto? Y si la Es situación... apostar a la vida, ¿no? Por Perdón que supuesto. interrumpa. No, No, está bien, Es está Mariana. poder bien. siempre es poder seguir siempre apostando a la vida y no, no cambiarme a ese otro lugar de me estoy muriendo simplemente Claro. porque me dieron el diagnóstico de cáncer. Exactamente, ni de víctima, porque también tengo por ahí pacientes que toman el papel de víctima o especulan con el diagnóstico para el trabajo, para las relaciones familiares, etcétera, por ahí tienen conflictos. Entonces, tratar de ponerlos en su lugar, uno se involucra mucho con el paciente y la familia, por ahí demasiado, pero Sí. bueno. Eso te iba a preguntar, ¿es difícil por ahí correrte de tu lugar como profesional y no Para nada. involucrarte tanto en las No, historias? no, al contrario. Para mí es como algo natural formar parte del paciente y todo lo que rodea al paciente. Porque el paciente no es nada más la enfermedad, el paciente es un todo. Bien. El todo con sus sentimientos, con su trabajo, con su familia, todo. Por eso es que, digamos, el paciente es como una familia más. Eso es, sí, con todos. Así lo sentiste también, Siempre, Adriana. siempre con todos. Bien. Mencionabas tratamientos y ya voy a profundizar con vos, pero me gustaría saber en tu caso, Adri, ¿cómo fue ese proceso del tratamiento y cuál fue tu tratamiento en este caso? Mira, la mía era medicación vía oral, en realidad, y bueno, al principio sí me caía mal al estómago, me levantaba a las 3 de la mañana para comer algo y después tomar la pastilla a las 5, hacía como cosas raras a ver cómo era la mejor manera de soportar la medicación, o tenía calambres, bueno, cuestiones así, o me sentía mal, cansada, pero bueno, la fui tolerando. Yo tuve un proceso como que después tuve que cambiar a otra porque ya me estaba haciendo muy mal esa. Después tuve una alteración genética y tuve que volver a cambiar la medicación. Y bueno, después terminé con una y en realidad con mi deseo de ser madre, que la doctora cada vez que iba a verla le volvía a decir siempre lo mismo, era como que yo me centraba en eso. Bueno, hice varios tratamientos de fertilidad y tenía que dejar la medicación. La doctora te podrá decir mejor cuál sería el efecto, pero yo la tenía que dejar porque era nocivo un posible embarazo, así que bueno, al tercero me quedé embarazada de mi niño. Eso fue todo para mí porque bueno, es como que Cumpliste siempre tu he deseo sido, más sí, profundo. sí. Así que, y después de 3 tratamientos más, tengo una nena también. Así que bueno, para mí eso es todo. En realidad eso es lo que me hace, o sea, me completa en la vida, mis hijos. Bueno, mi marido, mi familia, pero haber sido madre, para mí serlo, es todo. Entonces, bueno, eso era lo que más a mí me pesaba la enfermedad, no otra cosa tal vez. Pero bueno, porque viste, yo tenía la vista en Tenías esa un meta. objetivo. Sí. Pero bueno, entonces dejé la medicación y ya hace más de 15 años y medio que tengo el diagnóstico y hace 8 y medio que no tomo nada. Me controlo reseguido, pero Cada no 6 tomo meses. nada. Ajá. 8 años. Y medio. Que no toma la Que no toma medicación. medicación. Y cada 6 meses se hacen los controles específicos por el tipo de leucemia que ella tenía o tiene. Todavía no puedo decirle que está curada porque falta tiempo. Bien. Pero eso está bueno. ¿La leucemia se cura? Las leucemias agudas y las leucemias crónicas, depende del tipo de leucemia, se curan. No Bien. todas. No todas. Pero se curan. Esto ya es muy personal, digo, en algún punto no quiero saltarme algunos pasos. Recién por le favor. decías a Adri, todavía no puedo decir que lo está, pero estamos camino a eso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué falta para lograr esa alta definitiva o esa cura definitiva? Lo que pasa es que con el tipo, ahora vamos a hablar de nombre y apellido, ¿no? Sí. El diagnóstico, con el aval de Adriana, el diagnóstico de Adriana fue leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una leucemia muy especial. Fue la primera leucemia, fue la primera enfermedad oncológica Sí. donde se detectó una alteración genética, pero genética no heredada, sino producida por la propia enfermedad. Fue allá en los años 1960, en la ciudad de Filadelfia, y por lo tanto esa alteración genética se llama cromosoma Filadelfia, que es una alteración donde
nosotros tenemos 22 pares de cromosomas y un par sexual. Un cromosoma que se llama 9, se le corta un pedacito y se lo pasó al 22. O sea, se llama translocación, o sea, intercambia material genético entre el 9 y el 22 y aparece esa enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica, que tiene una translocación o intercambio genético entre el cromosoma 9 y 22. Eso por una Sí. parte. Hasta el año 2001, que se aprueba en abril por la FDA, que es la entidad americana de alimentos, aprueba el primer inhibidor de tirosina quinasa, porque ya después cuando se fueron estudiando la parte genética, ya se fueron dando cuenta dónde estaba la alteración. O sea, esa alteración genética producía una nueva proteína, una superproteína, que era que a su vez llevaba que los glóbulos blancos aumentaran un montón, se acumularan en el vaso también crecía mucho, y se creó una sustancia que inhibía esa proteína que estaba súper aumentada, y se llaman inhibidores de tirosina quinasa. Bueno, le comento, se aprueba en abril en Estados Unidos y acá en junio. En Argentina fue el segundo país en el mundo que se aprobó. Yo tengo pacientes que desde el 1 de julio la están tomando todavía y están vivos también. Entonces, eso no es quimioterapia. Lo que recibió Adriana fue un inhibidor de tirosina quinasa, que fue el primero de todo, que era imatinib. En aquella época, bueno, cuando se comienzan los estudios, se sabe que esos tipos de tratamientos, los inhibidores de tirosina quinasa, son embriogénicos, es decir, no podían quedarse embarazadas ni la mujer ni el varón, podía tampoco ser papá, porque decía que pasaba el semen y podía tener malformaciones los chicos. Sí. Y la mamá, si se quedaba embarazada, habían reportes de que por ahí alguna se quedó embarazada tomando el medicamento y nacían con malformaciones, fundamentalmente óseas. Bueno, fue pasando el tiempo, porque todo era tiempo porque recién se conocía. Esto fue muy rápido, después de la ZT, que fue la acidobudina para el tratamiento del HIV, fue la segunda droga que se autorizó rápidamente, porque los efectos fueron maravillosos, maravillosos. Bueno, pero tampoco hay que dar tiempo al tiempo a ver conocer los efectos. Bueno, con el tiempo se dieron cuenta que el hombre podía ser papá sin suspenderlo y no traía malformaciones. Bueno, los hombres tenían su ventaja, pero la mujer no. Teníamos que prohibirles y tenía Adrianita y tenía otras pacientes más que me rompían los coquitos que querían ser mamá, y con toda la razón del mundo, porque son mujeres jóvenes potencialmente que tenían la idea de ser mamá, pero estaba completamente contraindicado. Fue pasando el tiempo y esto se controla con estudios que se llaman moleculares. Si los estudios moleculares llegan a tener remisión completa, mayor o completa, se llama así, que no detectó la enfermedad durante un tiempo prolongado, uno se puede dar el lujo, diríamos, de eso está ya todo estandarizado, con consentimiento informado, controles pero periódicos, muy estricto al principio, después se va estirando, ahora se hace cada 6 meses, antes se hacía mensualmente, quedar y programar el embarazo. Y bueno, es lo que hicimos con ella, y tengo 3, 4 embarazadas. Embarazadas, no, mamás. Mamás ya, Mamás. ya con su deseo Sí. cumplido. Exactamente. Hablamos un poco de cómo afectó a lo físico, pero no deja de estar ligado a lo emocional, ¿no? A los deseos más profundos. Vos lo decías recién, cómo tus pacientes, ¿no? Fueron a vos de alguna manera y te dijeron, no, pero yo quiero esto. O sea, está esto, es verdad, pero ¿cómo enfrento esto? Porque yo quiero esto. Mariana, ¿podemos hablar de secuelas desde lo psicológico? Cuando un paciente ya se le ha dado el alta, ¿quedan secuelas psicológicas? Sí, el miedo queda siempre presente a que vuelva a haber una aparición a través del diagnóstico o de otro tipo de cáncer, no necesariamente tiene que ser el mismo. El cáncer concretamente se constituye como una situación traumática. Me acuerdo cuando estudiábamos en la facultad psicoanálisis que hablábamos del trauma posguerra, que eran todos los efectos emocionales que tenían los pacientes cuando volvían de la guerra,
y a partir de la evaluación y el análisis de esos pacientes se empieza a hablar de trauma psicológico, y el cáncer está dentro de uno de los diagnósticos difíciles que se los puede considerar como un diagnóstico traumático. Entonces, sí deja secuelas psicológicas. El miedo a la reaparición, el miedo a no poder continuar con mi proyecto de vida. La escuchaba recién Adriana cuando decía, bueno, yo tenía el deseo, era una de las cosas que más me importaba, era poder ser mamá, y el miedo ese a no poderlo cumplir, que afortunadamente en el caso de ella sí lo pudo lograr y en 2 oportunidades. Pero bueno, esto de, y si en algún momento me vuelve a aparecer, mis hijos, cómo lo vamos a afrontar. Eh, Aparte que bueno, que es como a pesar de estar bien, a pesar de no presentar sintomatología, en muchos casos los controles periódicos que nos tenemos que ir haciendo es como que no nos dejan poder olvidarnos de que en algún momento tuvimos cáncer. Recién la doctora lo decía, bueno, todavía no puedo decirle que ya está curada, y ya han pasado 8 años desde que ella no toma la medicación. Entonces son procesos muy largos realmente, donde todo el tiempo está vinculado el diagnóstico con constantemente la enfermedad. Bien. ¿De qué depende esta duración del proceso, Graciela? Digo, que algunos sean 8 años, otros sean 10. ¿En qué se diferencian los pacientes si pudiéramos hilar un poquito más fino? ¿De qué depende? ¿Te referís al alta? Exacto. Y depende de la enfermedad. En el caso de leucemia mieloide crónica, como no hace tanto tiempo, decimos 2002, llevamos recién 20 años. Sí, sí. Y fueron cambiando, diríamos, las situaciones con el conocimiento de la enfermedad, Ujú. con el conocimiento de nuevos medicamentos, de nuevos inhibidores de tirosina quinasa más potentes, donde se logra mucho más rápidamente esa remisión molecular que yo digo, donde directamente se va el kit de la cuestión que produjo la enfermedad, y cada vez se van acortando los tiempos para suspender el tratamiento. Pero esto se ha hecho recién después del 2010, 2012, o sea que no llevamos 10 años. Entonces, por eso es muy precoz. En leucemia mieloide crónica yo no puedo decir, porque todavía está esto mundialmente, decimos, bajo control el paciente. En leucemias crónicas, de las tipo linfáticas crónicas o linfoides crónicas, lamentablemente son leucemias incurables. Son incurables salvo que el paciente vaya a un trasplante de médula ósea alogénico, es decir, que reciba médula ósea de otra persona. Ahí puede ser curable. Pero no todos los pacientes con linfáticas crónicas van a trasplante porque como es una enfermedad generalmente de adultos mayores, no cumplen con los requisitos. Y además hay medicaciones nuevas que no son quimioterapia y que los controla bastante bien por mucho tiempo. Ujú. Y en el caso de las leucemias agudas, para hablar de alta, Sí, tenemos, así ahí le damos los 10 años. bien. Los 10 años. Pero también siempre quedan pegados a nosotros, diríamos, pegados a los controles clínicos permanentes. ¿Por qué? Porque los tratamientos que utilizamos para tratar la leucemia, o si el paciente fue a trasplante de médula ósea, también dejan secuelas. Entonces hay que ir controlándoles la parte cardiovascular, respiratoria, hormonal, etcétera. Pero nunca se despegan. O sea que, Pero también es sí. una cuestión, para que el paciente no viva traumatizado y lo viva en forma más natural, Ujú. lo primero que le digo a los pacientes es, a ver, y sobre todo a los adultos, ¿la hipertensión arterial se cura? No, Bien, no se cura. ¿La diabetes se cura? no, No se cura. ¿La artrosis se cura? no. Tampoco se cura. Entonces, tenemos una enfermedad oncológica que potencialmente puede ser curable, o enfermedad oncológica que es controlable. Bueno, vivámoslas como una enfermedad crónica. Pasa lo mismo con el VIH, el HIV. Ujú. En este momento el HIV ha pasado a ser una enfermedad crónica, ¿verdad? Ya dejó de ser el cuco de que el que tenía HIV se moría. No, una enfermedad completamente crónica con una sobrevida larguísima, pero siempre bajo los controles médicos.
Por eso, a veces el paciente está con mucho más temor a la enfermedad oncológica y deja de lado a su diabetes, a su hipertensión, que yo le digo son los asesinos silenciosos. Lo va a matar la hipertensión o la diabetes, Y pero no no el y cáncer. no el cáncer. ¿Me entiende? Exacto. Eso, digamos, diálogo con el paciente. ¿M? Eso está bueno. Es lo más importante, dialogar. Dialogar. ¿Qué mitos te has encontrado a lo largo, digamos, de tu carrera como médica en los pacientes? Se habla mucho, vos me dirás también si esto es un mito o una Sí. realidad, y de paso, ¿cuáles son tus preguntas, o las preguntas, mejor dicho, más frecuentes? Se habla mucho de que la leucemia es hereditaria. ¿Esto es real? Las leucemias agudas, hay algunas leucemias que tienen un componente hereditario, se está estudiando cada vez más este tipo de alteraciones, se está viendo, porque ahora hay, digamos, estudios más específicos moleculares genéticos que recién están llegando a la Argentina con un costo muy alto, pero en Estados Unidos ya lo están haciendo en forma casi rutinaria y están viendo un cierto componente familiar, tanto en agudas como en crónicas. Bien. Mariana, Sí, en tu caso, ¿cómo es el abordaje con un paciente que está quizás en tratamiento? No sé si te ha tocado en alguna oportunidad tener alguno, pero ¿cómo sería ese abordaje? Porque entiendo, como decía en algún momento Graciela, que esto es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Es importantísimo que todos trabajen a la par. sí, así es. Y depende mucho en la etapa en la que se encuentra el paciente, porque no es lo mismo el trabajo que se hace mientras se está esperando el diagnóstico a un diagnóstico inicial o a un diagnóstico con un cáncer avanzado o ya en la etapa terminal, ¿no? En un primer momento se trabaja mucho con el tema de la negación, el que podamos aceptar la enfermedad como es, esto que decía Graciela de, bueno, a alguno le tocó diabetes, a otro le tocó hipertensión, a mí me tocó cáncer. Voy a luchar, voy a salir adelante, lo voy a aceptar. Hay terapias específicas dentro de lo que es la línea cognitiva conductual para trabajar con esto. Se trabaja mucho con técnicas de relajación, de respiración, para ir controlando la ansiedad y el estrés que produce la misma enfermedad. La terapia de aceptación y compromiso también está aplicada a los enfermos oncológicos, y el mindfulness, que es el de conciencia plena, el aquí y ahora, con todo lo que me está pasando, pero siempre muy abocado a que el paciente pueda conectarse con la parte emocional y no continuarla negando. Qué importante lo que estás diciendo, esto de conectarse a la parte emocional. Eh, que cuando yo digo emocional y conectarse, quiero mirarte a vos, obviamente, porque yo veo emoción cuando hablas de tus hijos. Te emocionaste recién. Ya lo dijiste, digo, de alguna manera, era tu deseo más profundo. ¿Cómo conectás hoy, ya llevando 8 años, ¿no? Transitando esto, ¿cómo conectás hoy con eso? Bueno, soy muy agradecida de tenerlos. Los veo y no, a veces no lo puedo creer. Igual, viste, en el trajín no todo el tiempo me pasa, pero bueno, para mí son un milagro tenerlos a ellos. No lo puedo creer a veces porque me vuelvo para atrás y digo, pensé que era un no o un nunca. Y también pienso en Cristian, que es mi marido, que él siempre me decía, vas a ver que va a llegar. Pero bueno, él es el que me aguantaba ponerme mal, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero él siempre me Sí. decía, vas a ver que va a llegar. Bueno, él como que me dio siempre esa esperanza, esa fe de que iba a pasar. Así que, bueno, eso, no sé. No, me gusta escucharte porque veo que te brillan los ojitos. Entonces, en algún momento realmente pensaste que esto no iba a ser posible. Se Y te sí, cruzó por la al cabeza. principio tuve varios no. Me decían que no Que no, siempre. es que era un no porque era el desconocimiento, porque recién comenzábamos con este tipo de medicación, hasta que se logró ver que las personas que tenían remisión molecular completa mayor durante prolongada, podía suspenderse el tratamiento con controles estrictos, que es lo que hicimos durante el Los primer embarazos. embarazo, el segundo y ahora. ¿Y cómo fue comunicarle el sí, Graciela? Era un no. Y cuando fue sí, ¿cómo fue comunicárselo, sabiendo el deseo de ella?
Es un personaje, Adriana. ¿Por qué? A ver. Es que si todos los días me estaba, y cada consulta, ¿y? ¿Puedo quedar embarazada? ¿Puedo quedar embarazada? Bueno, ¿por qué se embarazada? Bueno, igual Pero me firma acá que usted acepta quedarse embarazada cumpliendo tales requisitos. Eso siempre les hago firmar a los pacientes cuando abandonamos no, dejamos el tratamiento porque ya han pasado varios controles, varios años, con controles negativos, lo dejamos asentado en la historia clínica Sí. y que se compromete tanto él o ella a hacer los controles y de mi parte controlarlos, lógicamente. Bien. ¿Qué sentís de esta relación ya que tenés con la doctora? Porque ya prácticamente ha dejado de ser un vínculo paciente-doctor en algún punto. No, bueno, igual siempre ella ha estado. Si había un problema con la obra social, la doctora está, te acompaña. O sea, es muy humana, más allá de lo que es profesionalmente. Bueno, siempre me dice que soy muy Susanita, pero bueno, además cuando me intenté quedar embarazada tenía baja reserva ovárica, entonces también eso fue, viste, otra cosa de empezar bueno, con otra cuestión que no tenía planeado en... También fue para mí un problema, a ver, la fertilización asistida en los pacientes oncológicos, es todo un tema, que es para Para otro programa, lo vamos a anotar con la producción. Espero que sí, porque tenemos ciertos choques con la gente que hace fertilidad asistida y con nuestros pacientes. Entonces, es interesante. Particularmente cuando a un paciente le hago el diagnóstico de una enfermedad oncológica, ya sea, no hablo de leucemia, hablo de linfoma u otro, y que sé que la quimioterapia potencialmente lo va a dejar estéril, si tiene ya está dentro del programa médico obligatorio la conservación de la criopreservación de esperma o la criopreservación o de ovarios o de óvulos. Entonces, si se da la posibilidad y si el paciente lo desea, porque a veces también por creencias, sobre todo religiosas, no la acepta. Pero mi obligación es, antes de comenzar el tratamiento, ofrecerle la criopreservación de esperma o de óvulos para que en un futuro puedan ser padres. Bien. Mariana, me gustaría preguntarte también en algún punto, ¿qué pasa con las emociones en casos extremos? ¿Puede todo este transitar un nuevo proceso, nuevas emociones, despertar algunas cuestiones que estaban dormidas como una ansiedad extrema o llegar a la depresión? Sí, de hecho las patologías psicológicas que más se relacionan con el diagnóstico de cáncer es un trastorno adaptativo con sintomatología ansiógena o un trastorno depresivo, al igual que el trastorno perdón, al igual que el trastorno de estrés postraumático. Sí pueden llegar a ese punto e incluso a depresiones profundas, depresiones fuertes. ¿Y cómo se trabaja? Igual, Sí, Mariana, te escucho. Sí, dale. No quería dejar pasar algo que estaba viendo ahí entre Adriana y Graciela, el cómo Adriana apuesta a la vida a pesar del diagnóstico, a continuar con su vida, con su proyecto de vida, este sueño Susanita que le decía Graciela recién, y la importancia que tiene el vínculo terapéutico, el vínculo de confianza, cómo se tiene que basar en la confianza de paciente médico, de paciente psicólogo, de paciente con todo el equipo terapéutico e interdisciplinario que acompaña a cada uno de estos pacientes, ¿no? Y al verlas a ellas dos interactuar, me fijaba justamente en esto, en cómo mutuamente se sostienen a nivel emocional, que es muy importante eso para el paciente. Eso te iba a decir, no sé si es lo más importante, ¿no? Porque por ahí, sin mencionar a nadie, ¿no? Pero uno conoce casos sin querer, donde la respuesta del médico por ahí es más dura, es más cruel. No deja de ser real lo que está comunicando, pero sin empatía, sin tacto, ¿no? Como dicen en algunas ocasiones. Qué importante es lo que menciona Mariana y que de alguna manera vos también, Graciela. Por eso hay que conocer al paciente en un todo. Es decir, cuando uno hace la primera entrevista del paciente oncológico, no es una entrevista
corta, una entrevista larga, 2, 3 horas. Y en esas 2, 3 horas uno va conociéndolo en su mirada, en su forma de expresarse, en ver cómo se relaciona con el entorno, con la persona que lo acompaña, generalmente nunca va solo, para ver, entonces, digamos, una vez que terminé de dar un enfoque del paciente, porque uno tiene también algo de psicólogo después de tantos años de ver pacientes, sin haber estudiado la psicología como Mariana, pero sé que a este paciente le tengo que decir el diagnóstico en forma directa, así, así. No, a este paciente debo tratar de decírselo o posponérselo para una próxima consulta, darle algunos indicios, pero porque estoy viendo que no está preparado psicológicamente y que hay cierto estado depresivo, y siempre yo le digo, sobre todo a los médicos jóvenes, no se puede decir como hacen en Estados Unidos, usted tiene cáncer. No. A ver, si yo no lo conozco al paciente y ya tiene una base depresiva y esto todavía acentúa su estado depresivo, yo no sé si va a salir a la calle y se va a suicidar. ¿Me entiende? Entonces es un conocimiento del paciente. Y en ese interín, a veces en 2 horas, 2 horas y media, uno tiene un panorama que se puede hablar o no se puede hablar. A veces ya el paciente viene ya diciendo tengo algo, tal cosa, y es más fácil. Claro. Cuenta con más herramientas, digamos, a la hora de poder comunicar. Claro, sobre todo cuando vienen con los análisis anormales. Entonces ya se va sospechando o directamente tengo cáncer. Y así dice, tengo cáncer. No, a ver, no hablemos de cáncer porque en la sangre no hablamos de cáncer. Hablamos de enfermedades malignas. Cáncer lo dejamos para los oncólogos. Las enfermedades oncohematológicas lo dejamos para los hematólogos. Y todo tiene un porqué. Porque la sangre está en todos lados, en todo el cuerpo. Eso te iba a consultar, perdón, porque me vino a la cabeza. He leído muchas veces la expresión que la leucemia es el cáncer en las células sanguíneas. ¿Eso está bien? Es una enfermedad maligna que se origina en las células, como yo dije, madre. ¿Por qué no hablamos de avanzada? Porque recién yo te dije que no hablamos de leucemia avanzada. La leucemia cuando está, ya está, punto. A diferencia del cáncer de los oncológicos. Por ejemplo, cáncer de mama, que es nuestro cáncer más frecuente en la mujer, hablamos de metástasis. Entonces, si a una mujer con un cáncer de mama se le diagnostica una metástasis, por ejemplo, en el hueso, que es uno de los lugares lamentablemente más frecuentes de metástasis, yo digo, es una metástasis del cáncer de mama en hueso. ¿Y por qué digo que es metástasis? Porque en el hueso no hay tejido mamario. Quiere decir que una célula maligna de quien estaba en la mama viajó por vía linfática, por la sangre, viajó al hueso y se instaló en el hueso. Entonces fue a ocupar un lugar donde no existe tejido mamario. Por eso le digo eso de metástasis. En un lugar donde no existe el tejido. Sangre está ahí en todo el cuerpo. Por eso no hablamos de estadio avanzado o no avanzado. Exacto. Yo creo que no sos consciente, yo lo voy a indagar, digo, pero creo que no sos consciente por ahí, o me equivoco, vos me lo dirás. Adri, de la ayuda que estás brindando en este momento desde tu testimonio, desde lo que dice la psicóloga, desde lo que dice la doctora, pero sobre todo vos con este deseo tan profundo, porque del otro lado seguramente hay muchas mamás, hay muchas personas que quieren ser mamás. Y vos sos el ejemplo de que se puede. Sí, hay un trabajo, hay un proceso, hay que tener paciencia, no todo es ya, no es todo es aquí y ahora, como en algún momento mencionaba la psicóloga, pero se puede y creo que ese es el mensaje más bonito. Sí, en realidad por eso vine. Si no me da, más allá de que soy docente, me da un poco de vergüenza estas situaciones, entonces vine por eso, para que tal vez alguien que piensa que no es posible, como que mi calidad de vida es, bueno, yo soy muy feliz, es excelente para mí. Entonces, bueno, hago lo que me gusta, disfruto la vida con mi familia, que es lo más importante, entonces, bueno.